Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 41 del Tratado de Nazir. Hemos visto que hay una discusión entre Rabbanán, entre los sabios y Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, aquí dice en realidad. ¿Sobre qué? Sobre cómo explicar el versículo que dice Peaz de Caneja, Peaz de Canam lo llega lejos. Es decir, que las esquinas de su barba no van a cortar, haciendo referencia a los Kohanim. Para Rabbanán, ellos dicen que la prohibición es únicamente de cortar esas esquinas con un ta'ar. Un ta'ar es una hoja de una navaja. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice que la prohibición es con cualquier tipo de utensilio o de forma de arrancar o de quitar la barba de la cara. Ahora, cuando la Torá dice para Rabbanán que el Metzorá, la persona que tuvo tzarat y que ahora tiene que afeitarse todos los pelos de su cuerpo, ahí dice que va a afeitar el rosho, vez de cano, vez gabotenal. Va a afeitar su cabeza, su barba y las cejas. ¿Sí? ¿Por qué viene a especificar todo y dice, si ya dijo rosho, la cabeza, ¿por qué viene a decir ahora la barba? Pues de ahí aprenden Rabanán, los sabios, que es para decirnos que, que ese afeitado se tiene que hacer con una navaja, con un ta'ar. Y puesto que la Torá prohíbe afeitarse con una navaja, entonces la Torá lo que está diciendo es que también la barba, aunque sea con una navaja, la va a afeitar. Por eso viene y añade la palabra zekano. Bien. Pero por otro lado, Rabbi Eliezer, el que dijo que con cualquier cosa está prohibido afeitar, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yeshishur giluach zakan, afilu lo beta'ar. Incluso que no saquen una navaja está prohibido afeitar la barba. Y a pesar de que está prohibido afeitarse con cualquier utensilio, la Torá le permite al Metzorá de hacerlo. Entonces, ahora pregunta la Gemara. Rabbi Elazar, y para Rabbi Elazar, Maita ama, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Menain lor Metzorá, ¿cómo sabe él que el Metzorá se, se corta se afeita justamente con una navaja? Y responde la Gemara y dice, Yalif me rosho. Lo aprende de la palabra rosho, de Tania, puesto que está enseñando una verita. Está escrito con respecto al Metzorá, que va a afeitar todo su cabello, el rosho es de cano, su cabeza y su barba. Rosho mata el mutlomar. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar la palabra rosho? Su cabeza. Arekebar ya está escrito, et colsearo, todo su cabello. Entonces, puesto que dice el Marga Benazir, Tarlo y Abora Rosho, que una navaja no va a pasar por sobre su cabeza, Yahol, Afnazir, Metzoraken, a lo mejor yo podría pensar que incluso un Nazir que se, que se enferma de Tzarat, también él va a tener que pasar la navaja. Perdón, también él tendría prohibido pasarse la navaja. Tarlo y haré al Rosho. Talmud Lomar, por eso dice el versículo Rosho, su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el Metzorá, a pesar de que sea Nazir, tiene que afeitarse la cabeza con un ta'ar, con una hoja de navaja. De ahí aprende Rabbi Elazar que se afeita el Metzorá con y el Nazir con una navaja. Pregunta la Gemara, Mimai. Ahora, ¿de dónde sabemos que el Metzorá se afeita justamente con una navaja? Dilma, a lo mejor, Leolama Filu, Liketo, Ben Malket, Hitni. A lo mejor podría hacerlo con otro tipo de utensilio. ¿Sí? Mitzvah que Abid. Y si lo hace, y si lo hiciese, estaría cumpliendo con la mitzvah. Vejiteme, si me vienes a decir Tar, Lamalí, ¿por qué ahora la palabra Roshon nos vino a enseñar justamente que lo tiene que hacer con una navaja? Entonces, ¿qué te voy a responder? Membra, podríamos decir, de Afilus Betar, que incluso con una navaja. Es decir, ¿por qué la Torah dijo Tarlo y al Roshó? Para decirte que incluso con una navaja lo va a poder hacer. Ahora, dice, Salca la tajamina, yo podría haber pensado, Joil, Vega Benazir, Ki Abid, Betar, Mijayev, puesto que si para el Nazir, cuando se corta el cabello en medio de su tiempo de Nezirut, con una navaja está infringiendo su Nezirut y entonces es Hayav Malkut, tiene que recibir
castigo corporal. Gabe Metzorah Nami Lehayev, también en cuanto al Nazir, al Metzorah, perdón, a la persona que tuvo Tzarat, que recibe Malkut cuando corta el pelo de su cabello. Dado que tendría permitido hacerlo con otro tipo de utensilio. Kamash Malan. Por eso viene el versículo y dice Rosho, su cabeza, de lo que no. Que no infringe o que no recibe castigo por cortarse el pelo con una navaja. Veis al Kadataj, ki Abid, Bemalket, Uberrehitni, Mitzvah que Abid. Ahora, si me vienes a decir que el que lo hizo así, de cortarse el pelo, el Metzorá, con una malqueto, con rehitni, es decir, los otros tipos de, incluso con una tijera o otro tipo de utensilio, misma que Abid, que ahí estaría cumpliendo con la misma. Mi de lo tar que Resh Lakish. Es decir, tenemos la enseñanza que vimos ayer sobre de Resh Lakish acerca de por qué está escrito tar. Es decir, ¿qué dijo Resh Lakish ayer? Que cuando yo tengo una misvá tase y una misvá lota hace, ¿sí? Viene la misvá tase y empuja la misvá lota hace. Entonces aquí tendríamos lo mismo, tendríamos la obligación de dejar crecer el pelo, pero la obligación de cortarlo. Bien, ahora si yo puedo cumplir de otra manera, sin infringir la misvá lota hace, entonces tengo que hacerlo de esa manera. Entonces, si me hubiese permitido la Torah cortar el pelo, ya sea con cualquier utensilio y no solamente con una navaja, entonces, ¿qué habría dicho, qué habrían preferido aquí la Torah? Que lo hiciésemos no con una navaja, porque ya dijo la Torah, ta'arlo ya borarroshó. Entonces, cuida la posibilidad de poder cumplir con las dos formas. Entonces, por eso, por el hecho de que dijo, no, específicamente con el ta'ar, con la navaja, ¿qué quiere decir? Que la navaja no la tiene prohibida. Ve Rabanán, pregunta la Gemara, y entonces los sabios, Hay Roshó, esto que dijo el versículo Roshó, Mai Dareshbe, ¿qué es lo que aprenden ellos de él? Y Vayelehu, este versículo viene para ellos, Lemitje Lab de Hakafá, es decir, para rechazar, para empujar la prohibición de Hakafá. ¿Qué es Hakafá? De Tania, como se enseñó en una vereitá, Lo Takifu Peat Roshechem. No no cortarás las esquinas de tu cabeza. Se refiere a qué? A la misma de la pea, es decir, está prohibido hacer una línea aquí, cortar todo esto y igualar toda esta parte del pelo en una sola línea y dejar toda esta parte sin pelo. Ahora, Yahol, Af Metzoraken, a lo mejor yo podría haber pensado que incluso el Metzorá, que también tiene que cortarse el pelo de la cabeza, también tendría prohibido cortarse esa parte. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Roshó, su cabeza, que en el caso del Metzorá, que tiene una mitzvah de cortarse todo el cabello de la cabeza, también se puede cortar esa parte del cabello. Pregunta la hermana, Lama y Lemihtar Roshó. Entonces, ¿por qué necesita escribir Roshó? Su cabeza. Tepukle, Misecano, que lo aprenda de la barba. Si ya dijiste que la barba, que normalmente está prohibido pasar una navaja, pero aún así para el Metzorá puede pasarle la navaja, entonces también voy a entender que para el pelo es lo mismo, para el pelo de la cabeza. Entonces, Talmud Lomar, no, perdón, dice, Vetepukle, Misecano, que lo aprenda de la barba de Tania, como se enseñó en una verita. Zekano, ¿para qué viene la palabra Zekano? Mata al mutlomar. Puesto que dijo la Torah que las esquinas de la barba no lo van a recortar, y a Jolaf Metzoraken, a lo mejor yo podría haber pensado que incluso el Metzorá, que no se podrá afeitar esto, Talmud Lomar, por eso dice el versículo Zekano, es decir, que lo incluye dentro de lo que sí se puede afeitar. La Malil Mechtav, Rosho, la Malil Mechtav Zekano. Entonces, ¿por qué necesito escribir las dos cosas? Y que dice córtate todo el pelo de la cabeza y además dice córtate el pelo de la barba. Dije, en realidad necesito los dos. Porque de Katab Rahamana, porque si la Torah solamente hubiese escrito Zekano, Velo Katab Rosho, es decir, si solo hubiese escrito la barba y no hubiese escrito la cabeza. Abamina, Akafat, Kol Harrosh, Loshma Akafá. Yo podría haber llegado a entender, como algunos puntos de vista dicen, que el cortar todo el pelo de la cabeza no se llama akafá, no se llama igualar
el corte sobre las orejas. Lav Shema Akafa. Lehaji Katab Rahamana, por eso escribió la Torah, Rosho, su cabeza. ¿Sí? Que nos enseña, Mimashe Ustreja, de aquello que la Torah vio necesario, permitir cortar el pelo de la cabeza al Metzorá, a través de lo que se llama Giruach, es decir, con la navaja, Shebejol Adam, Hakafat, Kol Rosh, Shema Hakafá. Es decir, que para todo el resto de personas, el hecho de cortarse todo el pelo de la cabeza, sí se llama también que está nivelando las peot. Veí Katab Rosho, Velo Katab Zekano, y si solamente hubiese escrito su cabeza y no hubiese escrito su barba, Habamina, yo habría pensado, Mashma de tre veate ase, vedaje, etlota ase. Entonces, ¿qué habría pensado? Que de la palabra Roshó, ¿sí? Se entiende que vino la misbata se de la barba, vedaje, etlota ase, y empuja la misma lota ase de cortar las esquinas de la cabeza. Umashma de akafat kol harosh shma min akafá, y nosotros sabemos que el cortar el pelo de la cabeza aquí a esta altura, igualarlo todo para abajo, eso se llama akafá, y es lo que está prohibido. La Kati Betar Menalan. Entonces yo ya sé que eso está prohibido, pero ¿de dónde yo sé ahora que cortar esta parte con una navaja es que está prohibido? Betar Menalan. Dice, Leaji Katab Rahamana, por eso es que escribió la Torah, Zekano, su barba. Y ahí explican los Jajamim, Sheddavka Betar, que justamente se tiene que cortar con una navaja. ¿Qué me voy a leer? ¿Cómo vamos a ver más adelante? Ahora, dice la Gemara, pregunta la Gemara, de Rabbi Eliezer, que aprendió de la palabra Roshó, que el Metzorá se afeita con una navaja. De Ati, Ase, Vedaji, Etlota, Ase. Cuando viene la misma de Ase, de acción, y empuja la misma Lota, Ase, y Ali Menahal. Es decir, eso lo podemos aprender de este concepto de que una misma Ase, que contradice una misma Lota, Ase, puede venir a romper la prohibición del Lota, Ase. Ahora dice, Yalif mi Gedilim, ¿y de dónde lo aprendemos? Del tzitzit, de los Gedilim. Gedilim son los nudos del tzitzit, de Tania, como se enseñó en una verita. Lotil bash sha'atnez, no vestirás sha'atnez. ¿Qué es sha'atnez? Semeru pishtim yachdav. Lana y lino juntos. Bien, ahora, a pesar de ello, después escribe la Torah justo después. Gedilim, ta'aseleja, te vas a hacer el tzitzit. ¿Qué se entiende aquí? Del hecho de que los dos estén juntos uno con el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Ha, gedilim ta'aseleja mehem, es decir, que estos gedilim, estos tzitziot, los vas a hacer ¿de qué? De lo que dijiste justo antes. ¿Qué es lo que dijiste justo antes? Tzemeru pishtin y adab, es decir, de la mezcla de lana y lino, y así efectivamente era así la halajá, que un tzitzit que se podía hacer con fibras de lana y un cuerpo de lino. Bien, y esa entonces sería la opinión de Rabbi Elazar. Hasta aquí llega el DAF, que tengamos una excelente velada. Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana.